si algo empezó a dejar claro desde el principio nuestro trabajo de investigación en este archivo histórico de la Policía Nacional, es justamente el papel que jugaron los informantes confidenciales, voluntarios, colaboradores o simplemente orejas, ¿verdad? Los diferentes nombres que tanto la policía como el ejército le daba a las personas encargadas de controlar y transmitir información, o el nombre popular de orejas para calificar a estas personas. Al hablar de infiltrados se puede incurrir en el error de pensar que solamente era gente que desde fuera llegaba y entraba a estos lugares. Se ve a través de los documentos que muchísima gente fue reclutada, fue de alguna manera, tal vez también bajo presión, convertida en informantes dentro de las instituciones, dentro de los grupos. Se puede ver también a través de los documentos cómo esas denuncias, esas informaciones de los orejas se convertían en muchas ocasiones en una orden para proceder en contra de estas personas. Tampoco las órdenes aparecen de manera explícita. Digamos, en el caso de inteligencia militar, pues efectivamente hubo una investigación sistemática que se hizo sobre los grupos que componían la insurgencia en aquel tiempo, y ese trabajo fue bastante efectivo, porque yo recuerdo que en los años 81, me parece 81 y 82, fueron los años en que se descubrieron en Guatemala, aquí en la capital, muchas casas que se llamaban casas de seguridad, donde fueron encontrados insurgentes, armamento, municiones, pertrechos de guerra, que se habían acumulado para lo que le estaban llamando la ofensiva final, como ocurrió en El Salvador. Entonces, el error, pienso yo, que se cometió en aquel tiempo fue que los mismos grupos o equipos que producían la inteligencia hacían las operaciones de captura. Y entonces lo que ocurrió fue que se salió del control, digamos, o no hubo órdenes específicas de qué hacer con esa inteligencia producida que señalaba vinculación de personas a los grupos insurgentes. Lo que sí le puedo decir casi con seguridad es que no fue una política emanada, digamos, de los mandos superiores hacia los equipos de inteligencia o a otros equipos integrantes de grupos militares o de fuerzas militares que estuvieron trabajando en la contrainsurgencia. Que ocurrió, definitivamente sí ocurrió, ¿verdad? Pero no es, le reitero, pues, es decir, el resultado de un análisis militar, y que de ese análisis se haya emitido una política o una orden de ese tipo. Por supuesto que de cada secuestro, antes de realizarse, no había una consulta al presidente de la República o al ministro de la Defensa o al jefe del Estado Mayor de la Defensa. Las directrices estaban dadas, los criterios estaban establecidos. Entonces, de ninguna manera es atenuante, de ninguna manera exime de responsabilidad a ningún, ni presidente, ni jefe de gobierno, ni ministro de la Defensa, ni ministro de Gobernación, ni director general de la policía o jefe de la G2, el hecho de que un determinado comando estuviera ejecutando esas órdenes que había recibido, que estuviera aplicando esos criterios que estaban establecidos. No solo el ejército tenía, digamos, especialistas en la producción de inteligencia, tenía también la policía sus equipos, usted lo menciona. Y hubo participación a veces muy especial de los ministros de Gobernación, en el caso de Donaldo Álvarez, que fue ministro de Gobernación creo que de 2 gobiernos.
Entonces, hay hechos que se le atribuyen al ejército que posiblemente fueron cometidos por otras fuerzas de seguridad que no necesariamente fueron las militares. Incluso nosotros tuvimos serios problemas con los miembros de la judicial, porque esos eran salvajes, ¿verdad? Esos le caía mal uno a alguien y procedían impunemente contra cualquiera. Entonces, habría que deslindar responsabilidades también, a ver qué responsabilidades podrían atribuirse al ejército y qué responsabilidades no son del ejército, pero sí de alguna fuerza de seguridad del gobierno. Estamos ante las puertas de un documento que puede testificar plenamente la existencia de una política de Estado terrorista en contra de ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos sospechosos de formar parte de instituciones que disentían de la política oficial que adscribía a la doctrina de seguridad nacional en nuestro país. Es un documento que refleja claramente muchas de las acciones que se cometieron contra dirigentes sociales, sindicalistas, campesinos, dirigentes estudiantiles, catedráticos universitarios y que prueba ante los ojos del mundo la verdad que ha estado siendo señalada y denunciada durante décadas por familiares de personas detenidas desaparecidas que salieron una mañana de sus casas y nunca volvieron a ellas. Hay en ese registro del terror el registro también de las vidas valiosísimas de la intelectualidad y de la dirigencia social en Guatemala. Registra, por ejemplo, la desaparición del escritor Luis de León, un connotado literato y creador de las letras en Guatemala, cuya desaparición forzada es responsabilidad del gobierno. Luis de León era, antes que un escritor, que un educador, era mi padre, era un esposo, era un ciudadano, era una persona que merecía el respeto que todos como seres humanos merecemos, pero que fue violentado a través de un hecho lamentable y deleznable, como los muchos que han ocurrido en América Latina, como es una desaparición forzada. Yo tenía 17 años ya cuando mi padre desapareció. Mi hermano tenía 13 años, justamente la edad en la que a lo mejor más lo necesitaba. Y mi madre era una hermosa mujer de 36 años nada más. Y nos quedamos solos, con la esperanza siempre de que un día iba a volver a la casa, que lo íbamos a encontrar, que íbamos a volver a ser una familia, lo cual no ocurrió nunca, en el sentido que mi papá nunca apareció, nunca supimos de sus restos, no supimos dónde está, no supimos nada, hasta que a través del diario El Periódico, un 21 de mayo de 1999, salió en primera plana que había aparecido una lista de desaparecidos durante justamente la época en que mi padre desapareció, que fue el 15 de mayo de 1984. Y ahí estaba la fotografía de mi papá, una ficha, donde decía justamente los datos del lugar exacto donde lo habían secuestrado, y además decía, para un dolor muy grande para nosotros, que lo habían asesinado extrajudicialmente el 5 de junio de 1984, es decir, 21 días después de su secuestro. Por muchos años albergamos la esperanza de que, debido a que mi padre era diabético y incluso su enfermedad lo estaba dejando ciego, cuando lo hubiesen secuestrado, que estábamos seguros que habían sido miembros del ejército, por la época tan turbulenta en la que ocurrió el hecho, le hubiera dado un coma diabético, pero eso no ocurrió. Mi padre sobrevivió 21 días, presumiblemente sometido a torturas y con asistencia médica inevitablemente, pues si no, no hubiera sobrevivido esos 21 días.